Tráfico sin censura. Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de este podcast Tráfico sin censura. Hoy vamos a hablar, mi estimado Hugo, de un tema del que no se habla siempre. Vamos a hablar de la pandemia silenciosa. Es un tema que no se aborda eh, frecuentemente. Esto de la pandemia silenciosa es algo pues que me parece que va a ser de interés de todos porque es algo que tenemos que atender. Bienvenido, Hugo. Bien, gracias, licenciado. Sí, un tema sumamente importante. Creo que lo que está detrás de esto es lo más importante que tenemos, que es la vida de nuestros ciudadanos, y que hay que voltear a verlo y atenderlo con las prioridades que se necesitan, porque cada vida que logremos salvar es una vida productiva, es una familia que puede tener un mejor futuro. Hace unos meses estuvo de visita acá en el país un francés que en su momento fue un delegado especial de Naciones Unidas para tratar este tema que él denominó, a él escuché esa frase de la pandemia silenciosa, y se refería con ello a la cantidad de vidas que se pierden. Y él decía, en el mundo se están perdiendo anualmente más de 1 millón de vidas eh, de personas que fallecen en accidentes de tránsito en las distintas carreteras que hay a lo largo del mundo. Y hablaba de una afectación de no menos de millones de personas y familias que finalmente, si bien es cierto, hablaba de 1 millón, hablaba él como de fácilmente 15 millones de personas que salen lesionadas, no necesariamente fallecen. Y hablaba del enfoque de década que se le está dando a nivel de Naciones Unidas para decir, a partir del 2020 se declaró la década en donde hay que ponerle atención a la seguridad vial. Y, y en ese sentido, pues sí, es importante que hablemos de esto de la pandemia silenciosa. El día de hoy quisiéramos enfocar dentro de todo lo que nos está provocando fallecimientos desafortunados en la vía pública, este que se origina a partir de el transporte extraurbano. Para que tengan una idea del calibre de la pandemia silenciosa, pues podemos hablar que conforme a nuestras estadísticas, conforme a nuestros datos, nosotros estamos manejando ya un 56% de incremento en las muertes que son evitables. Porque vamos a ver, ya que estamos hablando de pandemias. Pandemias existen en el mundo. Y por ejemplo, ahora que tuvimos la del coronavirus, por ejemplo, la pandemia del COVID, esa no era una tipo de pandemia evitable, porque finalmente nada podíamos hacer para evitar que sucediera. La pandemia que surge de la accidentabilidad que cobra vidas es de esas que sí pueden evitarse. Y para eso se necesita, para empezar, tomar conciencia de que la estamos viviendo. Si queremos actuar y empezar a resolver, tenemos que tomar eso en consideración. Hoy, otro dato importante que nuestros números reflejan es que entre enero y abril han muerto 78 personas en Guatemala, conforme a una publicación que nos dio Prensa Libre en su momento, como consecuencia o estar involucrados en hechos que involucran al transporte extraurbano. En este periodo también conviene compartir pues para contextualizar el problema del que estamos hablando. Estamos hablando, conforme nuestros controles, circulan autobuses extraurbanos en una cantidad de 7,441 unidades, de las cuales por distintas circunstancias se han emitido arriba de 4,000 sanciones. Y estamos hablando de que solo acá en la ciudad de Guatemala nosotros tenemos un registro a la fecha acumulada de 711
percances viales en donde ha estado involucrado un autobús extraurbano. Creo que ya son números suficientemente importantes como para que los pongamos al centro de la conversación. Y bueno, con esta introducción, tal vez valdría la pena que nos compartiera, Hugo, ya en detalle, usted que ve la parte operativa con la Policía Municipal de Tránsito, un poco de lo que se ha vivido a lo largo del año, emergencias atendidas, en fin, lo que hemos manejado en lo atinente al transporte extraurbano, Hugo. Claro, creo que hablando de esos números importantes, ya a ver, 711 eh, buses involucrados en hechos de tránsito, más allá de ese número es las consecuencias que deja cada uno de estos percances. Y quisiera pues mencionar el más dramático o el más impactante que hemos tenido dentro de la ciudad y del país en este año, que sucedió en el mes de febrero, ¿verdad? De un bus que se sale de ruta, que venía conducido por un piloto que no era el habitual, que no tenía la licencia correspondiente para poder manejar ese tipo de vehículos y que provocan la muerte de más de 50 personas. Creo que 50 sonará un número, pero cuando hablamos de personas, usted lo mencionaba, alrededor de ellos, de cada uno de ellos, hay familias, hay núcleos familiares que perdieron la cabeza de hogar, perdieron su sustento económico, que truncaron sueños. O sea, ese es un daño irreparable y que nosotros como autoridad estamos obligados a proteger y a salvar la vida de todas las personas que se conducen dentro de esas unidades, de quién conduce la unidad y de las personas que circulan alrededor de ellos. Hablemos un poco, Hugo, porque yo creo que las personas que nos siguen pueden estar interesados en cuál es el tipo de infracción más recurrente que nosotros estamos notando en la calle. Recuerdo que hace unos buenos meses usted me dijo, mire, licenciado, tenemos aquí un problema de transporte de personas en las parrillas. Cuéntenos un poco, imagino que como estos tenemos otro tipo de temas que pues es bueno compartirlos para hablar realmente qué es lo que estamos viviendo. Claro, dentro de todo lo que se ve en la vía pública y que lo hemos trabajado en diferentes momentos, el transporte urbano tiene una peculiaridad. Uno, que el 100% de estos buses traen personas que vienen a la ciudad a buscar desarrollo de su vida personal, ganarse el sustento diario. O sea, no es una carga, no es algo que se puede reponer. Y dentro de las acciones que vemos en los conductores, tenemos un problema bastante serio, es en cuanto a la calidad del piloto que está conduciendo. Los mismos propietarios han manifestado su preocupación porque no tienen la mano de obra adecuada y que están obligados a contratar personas que aún no cumplen con los requisitos para poder conducir una de estas unidades. Entonces, si vemos la estadística de lo que más se sanciona, entre ellos está el conducir sin portar la licencia. Hay gente conduciendo con licencia que no corresponde al tipo de vehículo. Y la más relevante es el tema de que ellos hacen paradas en lugares inadecuados, que esto genera otra serie de molestias a lo que son los demás usuarios de la vía, ¿verdad? Y esto de que las personas están viajando en las parrillas de algunos de estos buses extraurbanos, ¿eso es una exageración, Hugo? Sí, definitivamente no es una exageración, es una realidad. Eh, ¿Y qué han hecho ustedes en ese punto? Bueno, nosotros hemos coordinado operativos conjuntos, hemos trabajado con la Dirección General de Transporte, con la Policía Nacional Civil, con el Departamento de Tránsito, haciendo esos operativos de madrugada, de noche, para identificar y corregir estas malas prácticas. Y lo que hemos detectado es que hay una relación entre el horario en que estos buses tienen que trasladarse o tienen que trasladar a todas las personas hacia la ciudad y que si no salen a determinada hora, esto hace que las personas puedan llegar a perder hasta su trabajo. Pero digamos que no es una justificación, porque cuando hacemos la consulta, ¿y por qué no ponen más buses? O sea, por qué no refuerzan su servicio en esas horas críticas? Y la respuesta es que para ellos eso no es rentable,
¿verdad? Ellos prefieren sobrecargar la unidad porque una unidad con más pasajeros es mucho más económicamente para ellos es mejor. Y mire, tal vez aquí conviene también hacer una matización, ¿verdad? Yo creo que al final usar, em, usar de las calles y avenidas de la ciudad, venir a realizar sus actividades, que todas las hacemos. Yo no haría una generalización. Yo creo que al final también hay que hacer un llamado porque aquí en esto del transporte extraurbano, el transporte extraurbano cumple una función y una función muy importante además. De hecho, nosotros, si el transporte extraurbano se manejara dentro de las reglas, digamos, y también hay que decir que no son todos, porque hay transportistas y hay unidades del transporte extraurbano que sí lo hacen bien. Por supuesto, tenemos gente que se sale de esa parte. Yo estoy seguro que el propietario del transporte extraurbano, es decir, el empresario como tal, él tiene su negocio y querrá hacer su actividad. No me luce a mí que, que haya en la gran mayoría una deliberada voluntad de generar un impacto como este, pero sí hay que decir que así como en toda actividad humana tenemos gente que se está saliendo, digamos, de las reglas, que va en rebeldía de la regla, nuestro trabajo como PMT, como EMETRA, es ver que todos estos que están así, con estas nuestras medidas de control, logremos hacer que esto funcione. Aquí de lo que estamos hablando es de la vida humana. Y si pensáramos en todos los habitantes del país como la familia de los guatemaltecos, pues, hoy que se habla del tema, recientemente se hablaba de los juegos de la selección y tal, y que todo el país unido, apoyando una causa deportiva en ese caso, y que en ese punto llega un momento en el que la gente se ve como un todo, pues, como los guatemaltecos frente a otra selección. Ojalá que esa forma de vernos, es decir, todos los guatemaltecos al final, todo el que se está transportando va porque alguna actividad quiere hacer. Y creo que lo nuestro es cómo logramos que entre autoridades, entre empresarios del transporte extraurbano, entre los mismos usuarios, porque también hay que decir, también hemos recibido denuncias de gente que va como pasajero exigiéndole al piloto que le pare en cualquier lado porque me tengo que bajar aquí. Y eso tampoco es correcto. Ese es un tema ya que tiene que ver con una conciencia en la que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger entre todos. Y aquí, pues vale la pena también que pudiéramos ilustrar, este tema de las medidas de control que ahora hemos tomado, cómo las estamos implementando. Hoy hay criterios para tratar de obstruir lo menos que se pueda, tratar de ver los horarios, los puntos donde tenemos que hacerlos. Hay toda una logística en esto y una coordinación con otras instituciones, me señalaba usted, para que lo comparta. Sí, yo creo que algo sumamente importante y aclararle a la población que cada uno de estos controles al final tiene un objetivo y no es en el que todos piensan. Para nosotros en esta parte es sumamente importante hacerlo como una acción preventiva. El detectar un conductor con una licencia no adecuada, un conductor bajo efectos de licor, es evitar un riesgo y salvar vidas, Evitar un busazo. evitar un busazo. Entonces, hemos ido trabajando, hemos estado verificando el estado de las llantas, estamos revisando el sistema de luces, revisando las condiciones mínimas que cada unidad debería de tener para poder brindar un servicio correcto y adecuado a las personas. Hemos tenido ese tipo de denuncias donde nos dice el usuario, miren, lo que pasa es que el conductor ya sabe dónde está su control y pasado el control, entonces empieza a hacer sus cosas indebidas, ¿verdad? A tomar acciones que no son correctas o le entrega el bus al ayudante, ¿verdad? Para que el ayudante sea el que conduzca. Hacen cosas que realmente no ponen en contexto la cantidad de vidas que llevan a bordo y la responsabilidad que realmente tienen. Entonces, hemos trabajado fuertemente para tener un control estricto, apoyados tanto por instituciones que vemos como autoridades el tema de la regulación y control de los buses, como también con las demás municipalidades, para poder tener ese control en todo momento,
para tratar de reducir los riesgos, ¿verdad? Y usted lo mencionaba muy importante, el tema de que esto es de ambas vías, porque nosotros estamos como autoridad cumpliendo la función de proteger y tener un control sobre ellos. El usuario también es parte importante porque es quien debe denunciarnos, debe decirnos qué está pasando dentro de la unidad por estas experiencias que le menciono, que ellos una vez pasado al puesto de control, ya no esperan que nadie más los detenga y empieza y cambia la actitud, cambia la conducta, y entonces es importante que el vecino denuncie. Y creo que también para los propietarios y los empresarios, para ellos también se hace importante la existencia de estos controles de las cosas que ellos no pueden ver. Ellos entregan la unidad, se la dan a alguien que ellos consideran que es responsable y que va a cuidar, a hacer buen uso para brindar el servicio, pero hay un momento en que esto cambia en la dinámica del día a día y entonces es cuando nuestro personal entra en acción y toma control sobre lo que está sucediendo a desconocimiento muchas veces del propio propietario. Eh, a mí me impactó el otro día, eh, teniendo esta interrelación con las distintas delegaciones a donde nos movemos, la noticia esta de que me decía alguien con la novedad de que hoy estamos agradeciendo haber terminado un turno, porque estaban nuestros policías del turno terminando el turno matutino haciendo una oración y en ese punto hablando con la novedad de que todos salimos bien, pero además no perdimos a ninguno. Yo me quedé con esa inquietud de no perdimos a ninguno. Eso quiere decir, Hugo, que ya la gente está, digamos, de alguna manera permeando ese tema de que parte de la misión y que el trabajo no está bien hecho y que no logramos nuestro cometido si perdemos vidas de cualquiera. Pues en este caso estamos hablando de los transportes extraurbanos, pero me llamó la atención ese momento. Eso quiere decir que ya dentro de las consignas que usted maneja, que sería bueno que explique un poquito esto, cómo se generan estas eh, consignas directrices antes de empezar un turno y que incluyen esto de proteger a las personas. Dentro de la actividad diaria, pues obviamente al inicio de cada turno se dan instrucciones, se recuerdan los procedimientos, se habla de la operación que vamos a tener, pero es bien importante esta parte donde se le ha dado la consigna a la gente de cuál es su función, cuál es el sentir de la actividad diaria que realiza. O sea, él no sale a agilizar o a mover carros, a quitar cosas. No, él está ahí por la persona que va dentro de ese vehículo, por la persona que usa la banqueta, por todas las vidas de las personas que convivimos en la vía pública. Ese es el objetivo de cada uno de los agentes y el hecho de que al final del día podamos tener una oración y agradecerle a nuestro superior, al Supremo, eh, porque nos permitió cumplir una jornada y el hecho de que hayamos terminado un turno sin lamentar la pérdida de una vida humana, creo que es lo más gratificante. Y vea que también es importante compartirles que ya tenemos mesas de trabajo, mesas de diálogo, en donde estamos con los empresarios del transporte. Yo, la verdad, extraurbano, he notado mucha disposición de ante el llamado a cómo podemos hacer mejor las cosas. Y yo creo muchísimo en el diálogo, porque el diálogo, finalmente, cuando uno apela a la razón, ve los temas, este país y esta ciudad merecen mucho. Hay muchas cosas que podemos hacer, pequeñas cosas que pueden dar grandes diferencias. Y en esas mesas de diálogo se ha conversado, por ejemplo, estamos ahorita ya con algunas acciones conjuntas con empresarios de transporte para ver, por ejemplo, la central de transferencia en la Centra Sur. Ya se está viendo cómo se implementan unas mejoras, cómo se ponen bancas, cómo se pone una rotulación para que sea casi como terminales aéreas, en donde la gente sepa a qué horas llega un bus, a qué horas se retira, que sepan identificarlo por colores, con letras, con iluminación, incluso con cámaras para monitoreo y control. Es decir,
hay una oportunidad importante si nos sentamos todos a ver cómo arreglamos esto, porque los números no mienten, aquí están los números. Seguir en la ruta y en la senda de esto que no conviene a ninguno, pues creemos que es algo que debemos mejorar. Em, claro, hay transgresiones que ameritan que actuemos con firmeza y con determinación, porque nosotros no nos podemos quedar indolentes ante las infracciones que, repito, no todos, pero los que están abusando, cometen. Y seguro, si estos problemas empezamos entre todos a tocarlos, a abordarlos y hacer cada quien la parte que le corresponde, vamos a poder llegar a una solución. El llamado en general es que, y era el propósito de este programa, a que nos unamos en la búsqueda de que esta pandemia silenciosa tenga una acción de parte de todos los llamados a combatirla. Es de las pandemias evitables. Recuerde que nuestra misión es proteger la vida y que en tragedias como la que recientemente ocurrió, donde se perdieron 54 vidas, esos son temas que se pudieron evitar. De manera que, pues bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar que se pierdan vidas por que alguien incurre o decide no cumplir con las obligaciones que le toca. Y nos toca a través de estos programas hacer mucha conciencia, mucha concientización. Creo que ese es un buen punto de partida para abordar temáticas como la que hoy tratamos de desarrollar con ustedes. Un saludo para todos y nos saludamos en el siguiente episodio. Tráfico sin censura.